A muchos no les agrada que se les hable de pecado y de maldición. Y generalmente esa conversación se torna en una discusión en donde la persona se siente agraviada e insultada. Otros reemplazan esas palabras con expresiones suaves, encubriéndolas para no ofender o para evitar que las personas se sientan mal. Pero sabemos que el Evangelio confronta a la persona, sino cómo vamos a reaccionar, cómo nos vamos a dar cuenta si estamos actuando mal. Tenemos que llamar las cosas tal cual. En la Sagrada Biblia, al pecado se le llama pecado y a la maldición se le llama maldición, que es todo lo contrario a la bendición. Así de simple es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una maldad con la que todos nacemos, pues está marcada en nuestra naturaleza adámica y es la que nos impulsa a cometerlo. Se produce a consecuencia de nuestra naturaleza caída, como ya lo dije, pero depende de nosotros mismos de practicarlo o no, a pesar de que en todo momento nos acecha. Recordemos que tanto las iniquidades como el pecado hacen división entre Dios y nosotros, haciendo ocultar su rostro para no oír. Quiero aclarar antes de continuar que todos nuestros conceptos expuestos en esta obra están basados según las Escrituras y que, como sabemos, en su tiempo han sido dirigidas al pueblo escogido y están basadas en un ámbito cultural y espiritual religioso propio de los hebreos. Es muy probable que algunos de estos conceptos y palabras hayan sufrido algunas modificaciones a consecuencia de las diferentes traducciones a que han sido expuestas las Escrituras, como sería en este caso, en donde se está considerando el tema del pecado y que lo expongo como ejemplo. Lo que se conoce como pecado en español tiene más de 20 palabras para referirse a ello en el idioma hebreo, sabiendo que para el judío el pecado no existe, porque para ellos todos los errores que cometen les sirve de aprendizaje, porque lo que agradecen es la existencia del libre albedrío. Mucho tiene que ver el concepto cultural y religioso. Existe una diferencia entre el concepto judío sobre el pecado comparado con otras creencias, sabiendo que el concepto occidental significa fallar en el blanco. Aclaro ello con toda la seguridad, porque con toda seguridad el concepto de pecado ha sufrido cambios a causa de las traducciones y de las tendencias de los traductores que la realizaron o la siguen realizando, conociéndose a la judía y al catolicismo romano como los más influyentes, siendo esta última la que más usamos y en la que encontramos conceptos más fuertes y condenatorios y que en algunos casos no dejan mostrar la verdadera esencia del amor de Dios. Aclaro también que el pecado, cualquiera sea su traducción, es un acto aborrecido por Dios y que no podemos dejar de pensar ni negar las malas consecuencias que ocasiona, como el que serán también siempre expuestos. Recordemos que al margen de su descripción o consideración, lo más importante es saber que el pecado ha sido ya vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. El pecado es una ofensa a Dios, pues transgrede sus leyes, preceptos, estatutos, mandamientos y todas sus ordenanzas, los que son verdad, justos, deseables, rectos, puros, que alegran el corazón y alumbran a los ojos. Se peca
influencia para agradar a otros o por ignorancia, o dando rienda suelta a nuestras propias concupiscencias y a nuestra falta de dominio propio muchas veces, ya que se puede cometer en secreto bajo impulsos del momento y en algunos casos contra nuestra voluntad. El pecado es también lo que separa al hombre de su creador, pues hace ocultar su rostro de nosotros para no oír. Eso está en Isaías 59:2, y es la principal fuente de aflicción, ya que aparta de nosotros el bien. Es también un mal hábito. La causa del pecado es la iniquidad, y este activa la maldición. Sabemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el pecado como pecado ya ha sido vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y es el nuevo nacimiento el que produce el cambio de nuestra naturaleza pecaminosa al renacer espiritualmente. Ningún nacido de nuevo practica ya el pecado, pues lo hace por convicción, pero sí no estamos libres de cometerlos, siendo inmediatamente claro que sí redarguidos por el Espíritu Santo, quien nos lleva al arrepentimiento y con la plena confianza de tener a Jesucristo como abogado en el cielo, quien intercede por nosotros ante el Padre. No estamos libres de cometer pecados, como ya lo dije, pero la práctica continua de este, aún reconociéndolo, se considera rebelión, y que actuando de esa forma no estamos cumpliendo con nuestros deberes como hijos de Dios. Estemos atentos, no despreciemos ni descuidemos nuestra salvación. Recordemos que no importa cómo se cometió el pecado, ya que siempre quedará expuesto ante Dios, pues para Él no hay nada oculto. No olvidemos que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, como tampoco olvidemos que si no hacemos el bien, el pecado está a la puerta. A diferencia de la iniquidad que se hereda, el pecado no. La palabra de Dios en Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá, señalando una responsabilidad propia, porque cada uno morirá por su propio pecado. No hay persona alguna que no peque. Nacemos con esa inclinación a consecuencia de nuestra naturaleza caída. Todos nos hemos corrompido. No hay quien haga lo bueno. Todos pecamos, quedando destituidos de la gracia de Dios. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Peca el que menosprecia a su prójimo. Eso está en Proverbios 14:21. Peca el que tiene pensamientos insensatos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso está en Santiago 4:17. También peca el que comete injusticias. Primera de Juan 5:17. El que infringe la ley. Primera de Juan 3:4. Al dudar también se peca, porque todo lo que no proviene de fe es pecado también. Eso está en Romanos 14:23. Con vanas palabrerías también se peca. Eso está en Proverbios 10:19. Quiero decirles que el pecado no se clasifica por categorías, ni por calidad, ni por tamaño, ni color, ni dependiendo de situaciones, ni condiciones. Más claro, no tiene escalas. Ninguno es más o menos que el otro. Pecado es pecado. La única forma de recibir de Dios el perdón por nuestros pecados es por medio de la fe en su Hijo, Jesucristo, y en su obra redentora, acompañada, claro está, de un genuino arrepentimiento. Cristo es nuestra justicia,
y de Él viene nuestra salvación, eso lo sabemos. Por lo tanto, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es nuestra herencia como siervos de Jehová. Tenemos que ponerlo en práctica, debemos de aprender a tener la convicción de quiénes somos delante de los ojos de Dios. Somos sus hijos, si es que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Mira la cruz y mira a Jesús. Ella llevó tus pecados sobre sí mismo. Adóralo y agradécele. Ya no los mires más en ti, ni recuerdes las cosas malas que hiciste. Si es que te has arrepentido de corazón y reconocido que has pecado, aceptándolo como a tu único Señor y Salvador de tu vida. Dios perdona todo pecado confesado, sea cual sea. Mientras tengamos vida, hay esperanza y oportunidad de ser perdonados, sea cual sea el pecado cometido. Así tú digas lo peor que has podido hacer, eso, lo peor, puede ser perdonado. Ya has sido perdonado por Jesús, pero tienes que declarárselo, tienes que confesarlo, tienes que arrepentirte, sea cual sea. Si me pongo a nombrar ahorita uno por uno, dejaría de nombrar muchos, pero cada uno de nosotros sabemos, porque tenemos esa conciencia, esa convicción de que hemos pecado y ofendido al Señor, y es bueno confesarlos, es bueno declararlos para ser libres de ellos. El único pecado que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso lo aprendemos en Mateo 12:31. Gracias, una vez más. Gracias por escucharme, como siempre te lo digo. Gracias por compartir estas enseñanzas. Gracias por tu fidelidad al siempre estar atento de nuestros mensajes en Reunión Cumbre con Jesucristo. Y gracias por tu obediencia. Gracias porque por esa obediencia vas a tener muchas bendiciones en tu vida. Y al final, muchas coronas también. Una vez más, gracias. Ha sido un placer, como siempre te lo digo, compartir contigo este mensaje, que lo seguiremos haciendo más adelante para la gloria de mi Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te proteja, te traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que sea el maravilloso Espíritu Santo quien te guía a toda verdad. Te agradezco bastante y te lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo, porque es una bendición para mí bendecirte. Compártelo, por favor. Será hasta la próxima. Que el Señor te siga bendiciendo. Chao. Gracias.